a través de las encuestas. Ya estamos trabajando para seguir dándoles más conferencias y más material para el mes de mayo. En nombre del Comité Olímpico de Panamá, les agradecemos a ustedes, cada uno de los participantes, así como también a los expositores y, por supuesto, a las personas que han servido de puente para que esta información llegue a más y más personas linkeadas al deporte, entre ellos, por supuesto, todos los miembros de las juntas directivas de nuestras federaciones nacionales. Les damos muchas gracias por el apoyo que nos han brindado y por creer en estas conferencias. A su vez, invitamos a los participantes que estén ligados a alguna organización deportiva que estén pendientes, ya que muchas federaciones también están trabajando con conferencias y con distintas charlas de preparación a través de plataformas digitales. El día de hoy estaremos dando la conferencia Buena Gobernanza en las Organizaciones Deportivas. Será dada esta charla por la licenciada Damaris Young. La pueden ver los que están conectados a través de la plataforma Zoom y otros también a los que saludamos a través de nuestro canal oficial de YouTube. Si tienen alguna persona que creen que está interesada, pues siéntanse en la libertad de pasarles ese enlace del canal de YouTube. Quisiéramos iniciar esta conferencia del día de hoy con una bienvenida por parte del presidente del Comité Olímpico de Panamá, el ingeniero Camilo Amado. Presidente. Gracias, Juancho. De nuevo, bienvenidos a todos. Esta es la quinta conferencia, la última del ciclo, pero no la última que daremos, porque tendremos más pronto para anunciarles. Yo, la verdad, me quería poner hoy saco y corbata, pero sí va a ver un poco raro desde la casa en saco y corbata, porque esta es una conferencia de lujo. Damaris nos ha acompañado en el Comité Olímpico en una transformación importante, sobre todo basado en estos elementos de buena gobernanza. Entonces, no es una charla teórica, es una charla donde ya hemos pasado por un gran trabajo de ir llevando al COP hacia una organización que cumple con todos los principios, o que trata de cumplir con todos los principios, que al final siempre son cambiantes y siempre tratamos de eh, seguir mejorando. Es imposible llegar a cumplir 100% con todo, porque siempre hay cosas que se pueden hacer, pero ese camino de ya 7 años, Damaris lo ha recorrido conmigo y creo que ha liderado más bien gran parte de ese trabajo. Entonces yo los dejo con una persona muy conocedora del tema, de un tema que es importantísimo para cambiar la imagen del deporte en nuestro país, y que da frutos y da rendimiento. Damaris, adelante. Muchas gracias, presidente. Antes, pues, me doy la libertad también de leerles un poco el perfil de nuestra conferencista del día de hoy, la licenciada Damaris Young, que es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, magna cum laude de la Universidad Santa María la Antigua, también graduada en licenciatura en Justicia Criminal con especialidad en Psicología, magna cum laude de Lincoln Memorial University de los Estados Unidos. También cursó el diplomado en Arbitraje, Mediación y Conciliación y el diplomado en Tributación Internacional de la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá. Es también graduada del Máster Oficial en Derecho Deportivo de la Universidad de Lleida y el INEF de España. También es graduada del Máster Ejecutivo en Gestión de Organizaciones Deportivas, MEMOS, otorgado por el Comité Olímpico Internacional y de la Universidad de Lleida de España, ganadora en este máster del premio Alberto Madella del COI. En su perfil profesional es socia fundadora de Damaris Young y Abogados, es miembro de la Comisión del Entorno del Atleta del Comité Olímpico Internacional desde el año 2015, es presidenta del panel de apelaciones de la Federación Internacional de Voleibol desde el año 2016, es coordinadora de la Comisión Jurídica de la Organización Deportiva Centroamericana, ORDECA, desde 2019, asesora jurídica de la Organización Deportiva Suramericana, ODESUR, desde el año 2019, asesora legal y de gestión del Comité Olímpico de Panamá desde el año 2013, vicepresidenta de la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol, FEPAFUT, desde 2014, profesora invitada del INEF de Cataluña y la Universidad de Lleida, la Universidad de Panamá y la Academia Olímpica de Qatar,
y es vocal del Instituto Panamericano de Derecho Deportivo. Le damos la bienvenida a la conferencia del día de hoy a nuestra expositora de esta conferencia, La Buena Gobernanza en las Organizaciones Deportivas, licenciada Damaris Young. Bienvenida. Muchas gracias, Juancho, y bienvenidos todos. Como dice el presidente, intentaremos lo más que podamos hacer una conferencia sumamente práctica, que es el propósito fundamental, aunque definitivamente hay algunos aspectos teóricos que son importantes tener en cuenta cuando hablamos de buena gobernanza. Y antes de iniciar, yo quisiera un poco explicarles cómo vamos a llevar a cabo esta conferencia. Primero, el contenido en general. Vamos a hablar inicialmente en la primera parte de la conferencia de estos aspectos introductorios clave, y después la parte segunda van a haber dos contenidos puntuales. El primero, algunos principios de buena gobernanza en el deporte. Lo que he tratado de hacer es resumir a acciones concretas que pueden ser aplicadas en las organizaciones deportivas como recomendaciones prácticas. Y por último, vamos a ver ejemplos. ¿Cuáles son esas buenas prácticas en la gobernanza deportiva? El primer bloque, cuando lo terminemos, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas, y después el segundo bloque, que son el contenido 2 y 3, pues la segunda parte de respuestas y preguntas. Yo, no lo mencionó Juancho, aunque gracias, Juancho, porque hiciste una presentación bastante extensa mía. También fui jugadora de baloncesto y obviamente pues creo que como probablemente cualquiera que le gusta el baloncesto y que tuvo la oportunidad de ver a Michael Jordan, valoró mucho lo que como atleta hizo, pero yo creo que también él tenía una particularidad de llevar eso que podía hacer en el baloncesto a dejarnos experiencias para la vida misma. Y por eso quiero iniciar con esta frase de él, que yo creo que es bastante célebre porque mucha gente la repite, se la ha escuchado a muchos entrenadores. El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Sí, el talento es importante, es esencial para triunfar, pero sin el equipo, sea un deportista individual o sea un deportista de conjunto, no es posible. Pero además puedes tener el equipo, pero si no tienes estrategia, si no hay una forma de lograr eso, tampoco es posible. Entonces, estos elementos que vemos en la vida regular, desde el punto de vista de entrenamiento deportivo, también es una realidad desde el punto de vista de la gestión deportiva. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Pues primero, es importante, como le decía, hay algunos aspectos teóricos que son relevantes para poder entender el concepto o la intención de esta ponencia. Es, bueno, el movimiento olímpico, el movimiento deportivo, cómo está estructurado, cómo está organizado. Y básicamente, pues, es importante en que entendamos, primero, que el Comité Olímpico Internacional reconoce a comités olímpicos nacionales y a federaciones internacionales. Fíjese usted que no afilia a comités olímpicos nacionales o a federaciones internacionales. Reconoce su existencia. El Comité Olímpico Internacional, sus miembros son personas naturales. Luego, las federaciones nacionales se afilian a los comités olímpicos nacionales y a las federaciones internacionales. Y después viene todo el resto de la gente que forma parte, el mecanismo de vinculación que tiene con las federaciones nacionales, básicamente los atletas, los jueces, los árbitros, clubes, personal técnico y puntualmente pues los patrocinadores a través de lo que se conoce como una colaboración contractual, un contrato puro y simple. Pero para resumir esto, es importante que entendamos que existen tres mecanismos o tres modelos de vinculación dentro del sistema deportivo. El primero es el clásico, que ya comentaba yo, el de afiliación, que es el que se conoce como la estructura federada del deporte. Allí encontramos a todas las personas que se asocian a los clubes, entiéndase atleta, en fin, toda la gente que se asocia, los individuos como tal que se asocian a los clubes. Luego están los clubes que se afilian usualmente a ligas. Ahí en algunos territorios pues que tienen, nosotros por ejemplo en Panamá, las ligas distritoriales y después las ligas provinciales, pero en otros
En otros lares, pues tienen, por ejemplo, federaciones nacionales regionales o autonómicas o provinciales. Después tenemos a las federaciones nacionales y la mayoría de los casos, no siempre, porque depende de cada estructura, de cada federación internacional, eso un poco lo vamos a ver más adelante, hay federaciones continentales. Y entonces las federaciones continentales, pues obviamente están reconocidas debidamente afiliadas a su federación internacional. Esa es la clásica, la estructura piramidal que nosotros conocemos. Luego vamos al segundo mecanismo de vinculación, que es el reconocimiento. Este reconocimiento básicamente, como ustedes lo ven en el centro, es el Comité Olímpico Internacional el que ejerce esta potestad de reconocimiento. Ya vimos que a los comités olímpicos nacionales y a las federaciones internacionales, pero también hay un sinfín de otras organizaciones que yo estoy seguro ustedes han escuchado, como por ejemplo la Asociación Mundial Antidopaje o la WADA, como por ejemplo el Tribunal de Arbitraje Deportivo, como por ejemplo la Asociación de Olímpicos, el Comité Paralímpico Internacional, entre muchas otras organizaciones. Y también es importante que tengamos claro que el Comité Olímpico Internacional tiene la facultad de reconocimiento a los comités organizadores de los Juegos Olímpicos, sean de invierno, sean de verano o sean juveniles. Sin ese reconocimiento no es posible tener a un comité organizador de unos Juegos, de cualquiera de las tres que mencioné anteriormente. Y por último, tenemos un mecanismo de vinculación que se llama la colaboración contractual, que no es más que pues, un contrato, una voluntad de partes, se ponen de acuerdo y hay un documento por medio del cual esa relación van a ser los términos y condiciones de esa relación. Y en el deporte también encontramos esos modelos, como por ejemplo los contratos de franquicia entre la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos, y cualquiera de los equipos. Yo aquí le pongo, por ejemplo, los Toros o los Bulls de Chicago, cualquiera de los equipos. Pero también, además, el Comité Olímpico Internacional y en general pasa lo mismo con cualquier comité organizador de cualquier evento deportivo de gran envergadura, firma contratos que se llaman los acuerdos de sedes con los comités organizadores de los Juegos. Entonces, resumiendo, tenemos 3 modelos de vinculación. Uno primero, que es la afiliación, que es el que en general es el más expandido, la estructura más clásica, porque es la que a nivel local nosotros conocemos. Después está el modelo de reconocimiento y después está la colaboración contractual. Entonces, ahora para poner un poquito, testear los conocimientos de ustedes, vamos a pedirle a Aite que nos ponga la pequeña encuestita a ver cómo estamos respecto de sus conocimientos de los que están aquí. Ya está lista, sale en pantalla. Sí, gracias. Todos los que están participando, pues obviamente pueden votar. Bueno, ya casi, vamos a darle unos 30 segunditos más, ya casi tenemos más del 50% que ha votado. Bueno, ahí cuando llega a 1:30 ya lo podemos cerrar. Nada más que sí, los resultados si pueden quedar en pantalla, muchas gracias. Bueno, básicamente muy bien, la respuesta que es correcta en este caso, en la primera pregunta es ¿cuántos comités olímpicos nacionales están reconocidos? Pues 206 comités olímpicos nacionales, 41 en América, 54 en África, 44 en Asia,
50 en Europa y 17 en Oceanía. Son 206 comités olímpicos nacionales. Y la segunda pregunta es, ¿cuántas federaciones internacionales olímpicas están reconocidas por el COI? Y si ustedes ven, le pongo entre paréntesis Tokio 2020, que son los Juegos Olímpicos que vienen de verano, y Beijing 2022, que son los Juegos Olímpicos que vienen pues, de invierno. En la respuesta 2, la respuesta correcta es la segunda, que es 33 y 7. Son 33 federaciones nacionales que pertenecen al programa de los Juegos Olímpicos. Estas federaciones, porque pertenecen casualmente al programa de los Juegos Olímpicos, son las que se conocen como federaciones olímpicas. Y son 7 que pertenecen al programa de los Juegos Olímpicos de invierno y también se conocen como federaciones olímpicas. Pero siempre me encuentro, especialmente cuando doy clases, con la pregunta, y entonces las que no forman parte del programa de los Juegos Olímpicos no son olímpicas. Pues no son federaciones nacionales que en ese momento forman parte del programa de los Juegos Olímpicos, pero en términos generales sí forman parte del movimiento olímpico porque están reconocidas también por el Comité Olímpico Internacional. En América es muy común, vemos eso porque participan en juegos regionales, por ejemplo, bolo, por ejemplo, squash, por ejemplo, bueno, hay muchas organizaciones deportivas que son federaciones nacionales no olímpicas, porque no pertenecen al programa de los juegos, pero sí forman parte del movimiento olímpico, del movimiento deportivo. Muy bien, 44%, bien, muchas gracias. Luego, es importante que veamos cuáles son, en términos generales, las causas que demuestran que existe una pobre gobernanza dentro de la organización deportiva. Una muy común es la inexperiencia de los directores, y esto en términos generales pues tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los directivos de las organizaciones deportivas son personas pues voluntarias que usualmente sí tienen carreras profesionales en otros ámbitos, pero no en el deporte. Entonces esta inexperiencia obviamente produce que no haya un ambiente de buena gobernanza, o puede producir que no haya un ambiente de buena gobernanza dentro de la organización. Otro conflicto de intereses dentro de los directivos y el proceso de toma de decisiones como tal. No tienen sistemas organizativos de reporte que sean eficientes. Usualmente son muy deficientes estos sistemas de reporte o no se reporta para nada. No existe un plan para el manejo de los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente, ¿qué hago si se da o se presenta esta situación? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué va a hacer la organización? ¿Cuál va a ser su proceder? Y por último, que tiene controles económicos inadecuados o en muchas ocasiones que no son suficientes para poder que exista una buena gobernanza dentro de la organización. ¿Cuál es el problema? Que estas prácticas ineficaces de gobernanza pues no solo impactan a ese deporte en donde están presentes, sino que socavan como un todo la confianza en el sistema deportivo. Si ustedes se recuerdan cuando pasó el escándalo de FIFA Gate, pues a toda la estructura, todo el movimiento olímpico corrupto. Entonces, básicamente afecta a todos aquellos que formamos parte del sistema deportivo. No discrimina. Y en este sentido, es importante que tengamos claro que existen 3 aspectos esenciales de la buena gobernanza. El primero es cómo esa organización deportiva desarrolla sus objetivos estratégicos y su dirección estratégica. ¿Cuál es ese proceso que se utiliza? Si es que me siento yo como director a poner cuáles deben ser los objetivos estratégicos de la organización, cuáles deben ser la dirección estratégica de la organización, es decir, hacia dónde vamos, o es que hay un proceso en donde se involucra a todos aquellos que forman parte de la organización o a todo lo que se llama los stakeholders o los grupos de interés. La segunda cosa que es muy importante es cómo esa junta directiva monitorea el desempeño de la organización deportiva. Estamos cumpliendo nuestros objetivos, estamos cumpliendo las acciones y los programas que establecimos. Y la tercera es cómo pueden los miembros asegurarse que efectivamente esa junta directiva está actuando en el mejor interés de los miembros en general de la organización deportiva. Ahora,
Es una realidad que el deporte ha evolucionado dramáticamente en los últimos 30 años. En el deporte de élite ha habido una transformación en lo que es la comercialización de los deportes hasta los años 90. Para que ustedes tengan una idea, la cuenta del Comité Olímpico Internacional era muy baja, tenía menos de $100.000. Entonces esa era la realidad económica que vivía el movimiento. Y eso obviamente tiene unas connotaciones. Otra cosa, los grandes eventos deportivos cada vez más atraen a millones y millones de espectadores y esto obviamente genera unos ingresos importantes en términos de patrocinio, en términos de merchandising, etc. Esto obligatoriamente trae también como consecuencia que haya un interés más elevado de los medios y el reciente nacimiento de las redes sociales implica pues que el deporte más que nunca está hoy sujeto no solo a mayores cambios, sino también a un mayor escrutinio, no solo de nuestros stakeholders más directos, sino también de la sociedad en general. Existe un mayor interés público por el desarrollo, que es lo que hacen las organizaciones deportivas. También otra cosa que ha traído como consecuencia todo esto es que hay un incremento de las personas que quieren relacionarse desde todo tipo de niveles, desde todo tipo de aspectos con el deporte, desde diversas capacidades y desde diversas formas. Desde la persona que quiere ser un gerente deportivo, hasta el que quiere ser un entrenador, hasta el que quiere ser un especialista, abogado deportivo, etcétera. Cada vez crece, obviamente, como existe una industria, cada vez más crece el interés de las personas. Otra cosa muy importante es que el compromiso con la buena gobernanza es cada vez más ya no opcional, sino que es visto como una condición para poder recibir apoyos económicos o para poder contratar con patrocinadores o para poder recibir subvenciones administrativas de las autoridades públicas. Entonces, cada vez más vemos que la buena gobernanza es relevante y es cada vez más una necesidad. Por último, yo creo que es esencial también entender que la buena gobernanza es fundamental para poder lograr sostenibilidad en el desarrollo de las perspectivas a largo plazo de cualquier organización deportiva. No hay manera de que si tú no tienes una buena gobernanza, esa organización sea sostenible a largo plazo. Podrá existir, pero eso es diferente a que sea sostenible efectivamente. Bien, las últimas dos slides de este primer bloque, tres de este primer bloque, es un poco entender ¿y qué es eso de gobernanza deportiva? Lo primero y lo más importante que tengamos claro que no es que hay una sola definición única y exclusiva. Cada organización debe buscar la manera de desarrollar y de acordar para sí misma qué es buena gobernanza. Y lo otro, entender que se refiere a un conjunto de principios sobre los cuales se puede medir el desempeño de la organización deportiva. Como bien comentaba el presidente, la buena gobernanza es un proceso que es activo y que es continuo. Implementar buena gobernanza no es que hoy hice todo by the book, como quien dice, seguí todo y ya después me olvidé y no veo más nada. No. Así igualito como el entrenamiento deportivo es la gobernanza. Es algo que tenemos que ir revisando periódicamente, es un proceso sumamente constante. Importante que entendamos. Primero, no hay una sola definición, pero sí podemos entender que gobernanza es el sistema por el cual las organizaciones deportivas se dirigen y se manejan. ¿Okay? Esto influencia obviamente cómo los objetivos de la organización deportiva se establecen, cómo se logran y cómo los cumplo. Y pues obviamente también influencia la forma en que se van a establecer las reglas y los procedimientos para la toma de decisiones dentro de las organizaciones deportivas. Un mensaje importante que quisiera darles es que una gobernanza
efectiva requiere de liderazgo, requiere de integridad y de buen juicio. Son 3 elementos esenciales. Si esas características no están presentes en los gestores, si esas características no están presentes en los directivos al momento de tomar decisiones, al momento de gestionar, al momento de planificar, va a ser muy difícil que por más que desde el punto de vista del papel hagamos un esfuerzo, va a ser muy difícil que el gobierno de esa organización sea efectivo, sea bueno. Y otra cosa importante, pues que estos elementos también te van a ayudar a asegurar que los procesos de toma de decisiones dentro de las organizaciones sean más efectivos. Aquí yo les dejo una pequeña definición de qué se puede considerar como buen gobierno deportivo de Miguel García Cava, un jurista español. Él básicamente nos dice, bueno, es un conjunto de responsabilidades y también de medidas de cualquier tipo de naturaleza, entiéndase organizativa, económica, ética, social, etcétera, que una administración o una entidad deportiva asume en frente no solamente de sus afiliados, sino de la sociedad en general. ¿Al objeto de qué cosa? De imponer a sus máximos responsables y órganos de gobierno todo un conjunto, pues, de medidas o comportamientos éticos que sirven para regular y para fiscalizar esa gestión que ellos están desarrollando. Finalmente, finalmente importante entender que dentro de la buena gobernanza hay identificado lo que se llaman unos elementos esenciales de buena gobernanza, que básicamente son 4 elementos esenciales. El primero, transparencia, pero ¿qué es lo que debemos entender por transparencia? Básicamente que se reporte el trabajo interno que esa organización deportiva hace para que otros puedan monitorearlo, para que otros puedan verlo. No es que hago el estado financiero y entonces eso se queda y se aprueba en la asamblea y nadie más se entera de qué es lo que está pasando. Competencia es básicamente la separación de poderes entre los órganos de gobierno y entre los órganos de gestión que debe existir. Y en este sentido es importante que en esa competencia esté claro cuáles van a ser las reglas y los procedimientos que aplican a esos procesos, que sean comunes para todas las personas que forman parte de esa organización, independientemente del órgano, ya sea de gobierno o de gestión, en donde está ubicado. Otra cosa muy importante, la participación y la incorporación. El derecho a que las organizaciones deportivas celebren elecciones que sean libres, que sean claras y que sean competitivas. Entre más competitivas son las elecciones, pues obviamente deberíamos tener a los mejores dirigentes deportivos, porque eso implicaría pues que esa persona va a tener que hacer un mayor esfuerzo para poder presentar cuál va a ser su plan de trabajo, etcétera. Y otra cosa que es importante, que se den debates internos justos y abiertos, y yo agregaría respetuosos también. Está bien disentir, está bien no estar de acuerdo, pero eso hay que saber decirlo con respeto y entender también que como toda organización, pues la mayoría siempre tiene la última palabra. Y finalmente, que existan reglas claras que permitan estimular la incorporación, es decir, que tengamos una serie de elementos que son comunes o requisitos, como queramos llamarlos, que son comunes y que todo el mundo sepa que cumpliendo esos requisitos que son comunes para todos, podemos ser parte directa o indirectamente de esa organización. Finalmente, lo que es la integridad y el comportamiento ético, y la recomendación allí es que obviamente se tenga un código de ética que se adapte a las realidades y las necesidades de esa organización y a los estándares, obviamente, pero además que no sea un código de ética bonito en papel, sino que se cumpla efectivamente. Obviamente asegurar o procurar y fomentar lo que es la equidad de género y la diversidad en el proceso de toma de decisiones. Y por sobre todo, muy importante, que dentro de la organización se cree una atmósfera que motive el comportamiento ético. Eso es algo que pues es muy importante. Bueno, ya hemos terminado el bloque 1, así que vamos a pasar a las preguntas que ustedes a bien puedan tener de esta primera parte. Quedo atenta.
Muchas gracias, Damaris. La verdad, bastante completa este primer bloque de la conferencia. Los que nos acompañan a través de la plataforma Zoom, algunos ya comenzaron a activar, en la sección de preguntas y respuestas pueden hacer esas preguntas que tengan, y los que nos acompañan a través del canal de YouTube también pueden, en la sección de comentarios, escribir algunas preguntas que tengan. Tenemos algunas ya, Damaris, una de ellas de Arquímedes Guerra. Dice, ¿cómo se puede considerar actualmente el sistema de organización de reporte interno del Instituto Panameño de Deportes y de su fiscalización? Y si se puede tener acceso a esa información. Ok, bueno, puntualmente cuando hablamos del Instituto Panameño de Deportes, recordemos que es una entidad de derecho público y como tal todas las normas jurídicas que le aplican al restante de todas las organizaciones públicas están. Entonces, puntualmente existe una ley de transparencia que es igual para cualquier otra organización pública o entidad pública del país, y los preceptos están bien claros en lo que se conoce como el nodo de transparencia dentro de la propia página web de la institución. Ahí usted podrá encontrar esa información. Por acá, Adrián Salas pregunta, ¿es posible que el Comité Olímpico realice una evaluación de una organización deportiva y ofrezca un certificado que se haga público? Sería posible, pero lo más importante es entender primero el principio de autonomía dentro de la forma en que se estructura el movimiento olímpico. Cada organización deportiva, si bien ha decidido o ser reconocida o afiliarse a otra organización, no pierde, y ahora más adelante vamos a ver eso, no pierde la propia autonomía de determinar sus estructuras de gobernanza. Y la razón por la cual esto es así es porque es esa organización la que pues obviamente debe definir cuáles son sus objetivos, cómo es la mejor manera para que su estructura de gobierno funcione dadas sus realidades, etc. Lo que sí, el Comité Olímpico, y es parte de, más adelante también vamos a verlo, hicimos un estudio de gobernanza como una herramienta de ayuda a las organizaciones deportivas. Estamos elaborando una herramienta para que cada organización deportiva pueda autoevaluar su nivel de cumplimiento en términos de los principios de buena gobernanza. Pero eso sería algo que tiene que partir de la propia organización deportiva que quiera autoevaluarse. Más adelante, como comentaba, vamos a ver, el comité sí desarrolló un estudio respecto del nivel de gobernanza o el nivel de cumplimiento de los principios de buena gobernanza de nuestras federaciones deportivas nacionales, y es la última parte, ahora lo vamos a ver en los ejemplos prácticos. Bien, han llegado 3 preguntas más, las hacemos. El señor Ricardo Muñoz dice, ¿qué pasa cuando no hay transparencia dentro de una organización deportiva, a pesar de que miembros de la misma pidan reportes de lo que se hizo, sienten en algunos casos que hay evasión? ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, lo primero, pasa que esa organización definitivamente no está teniendo una buena gobernanza, porque reportar lo que se hace debe ser un ejercicio cotidiano y ordinario, es lo que debería pasar. Entonces, lo que usted tendría que ver es, dentro de esa organización deportiva, los estatutos, qué tipo de facultades o qué usted puede hacer para ayudar a mejorar que efectivamente eso no sea de esa manera. También ahorita más adelante vamos a ver que estos principios de buena gobernanza básicamente son una obligación por parte de cada organización que forma parte del movimiento olímpico cumplirlas. Entonces, básicamente, respondiendo a su pregunta, lo que pasa es que esa organización está demostrando que no tiene una buena gobernanza y que probablemente requiere que se ejecuten determinadas acciones para llegar a tener una mejor gobernanza. Bien, por acá nos llegan más preguntas, la gente se activó haciendo las preguntas, tenemos un rango de 10 minutos para esta sección, ya hemos consumido algunos de ellos, así que voy a juntar algunas de estas preguntas que creo que se pueden elaborar en una misma respuesta, como es el caso acá de las preguntas entre el señor Andrés Villar y el señor José Ceballos, y también, me gustaría unir estas dos preguntas que dice el señor Villar, que si el sistema de organizaciones deportivas en Panamá, entiende él, es poco funcional, hablando de clubes, ligas distritoriales y provinciales,
que si a través del Comité Olímpico de Panamá no se ha considerado proponer un cambio de esta estructura deportiva. Y por otro lado, la pregunta del señor Ceballos era sobre si se cuenta con una formación de capellanía deportiva dentro de organizaciones, y si es así, pues, ¿cómo se puede adherir como un capellán o dónde se puede conseguir esa información para certificarse como capellán? Me imagino, pues, una persona capacitada para llevar una organización deportiva. Un gesto, bueno, vamos a ir ahora porque de verdad que esa segunda parte de capellán no me queda muy claro. Entiendo que es como algún tipo de oficial de cumplimiento, algo así. Vamos a ver que te conteste ahora y me haces la acotación. En lo primero, respecto de lo que comentaba del cambio de estructura, es importante, y por eso mencionaba yo al principio, las organizaciones deportivas son autónomas y en ese sentido tienen toda la disposición de determinar cuáles van a ser sus órganos de gobierno. Nuestra legislación deportiva lo que hace es básicamente hacer unas recomendaciones desde el punto de vista de la forma en que se pueden constituir, pero no es obligatorio. Es decir, les pongo un ejemplo, usted ve a la Federación Panameña de Fútbol, los miembros de la Federación Panameña de Fútbol son tanto clubes profesionales como ligas provinciales, ¿verdad? Esa no es la estructura ordinaria o regular. Y así tenemos muchos ejemplos de organizaciones deportivas que su estructura de gobierno no es la tradicional. Usted tiene toda la facultad como organización que forma parte del movimiento deportivo en determinar libremente esa estructura de gobierno. O sea, es decir, eso no es impuesto. Y no sería una buena recomendación, y aparte tampoco estaría dentro de las facultades o las competencias que puede tener el Comité Olímpico de Panamá en determinar cuál sería la mejor estructura para todo el mundo. Iría totalmente en contra de los principios del movimiento olímpico. Esa es una tarea que le toca a cada organización deportiva. Cada una tiene que definir cuál es su mejor estructura de gobierno, entendiendo pues algunos criterios. Cuántos miembros tiene, cómo es el tipo de deporte o la actividad que practica, cuáles son las implicaciones que tiene esa actividad. En fin, es bien particular. Cada una tiene la facultad de definir cómo deben ser sus órganos de gobierno. Y eso ha pasado aquí en Panamá. No todas las federaciones nacionales tienen las mismas estructuras de gobierno. Y la segunda, que creo que hablaban del oficial no sé si te respondió Juancho, del capellán, que entiendo que es como un oficial de cumplimiento o algo así. Bueno, básicamente eso es algo que debe quedar a discreción de cada organización deportiva y no es como que vamos a tener o yo personalmente no creo que debe ser un tema de imposición, creo que es un tema de que la gente tiene que entender si quiere que sus organizaciones deportivas efectivamente trabajen en pro y en cumplimiento de esos objetivos estratégicos, que tienen que haber algunas formas y algunos mecanismos y algunos principios de actuación que se tienen que seguir y que no debe ser por imposición, sino por convencimiento propio de cada organización deportiva y obviamente por exigencia de los miembros de esa organización. Bien, tenemos más preguntas, nos quedan unos minutos de los que teníamos reservados para esta primera sección de preguntas y respuestas. Voy a organizar algunas preguntas más que creo que pueden unirse, como el caso de requisitos para que una federación sea parte del Comité Olímpico de Panamá. ¿Cuáles son las principales causas de mala gobernanza en nuestro país o los principales puntos en los que se detecta una mala gobernanza? Sobre también ¿qué opinas de la unidad de género en los deportes en general en Panamá? Y por qué, o si uno de los problemas es la idoneidad de las personas que se aceptan, por qué hay personas en puestos de elección pública que pueden dirigir federaciones en nuestro país, y si puede Pandeportes modificar los requerimientos de cumplimiento obligatorio solicitados a las federaciones, por ejemplo, las elecciones de una federación. Ok, ¿me puedes repetir esa última que no quedé muy clara? Si puede Pandeportes modificar. Si puede Pandeportes modificar los requerimientos de cumplimiento obligatorio solicitado a las federaciones, por ejemplo, modificar las elecciones de los presidentes de cada una de ellas. Ok, vamos a ver si esa última la entendí bien. Ok, la primera era el tema de cuáles son las causas de mala gobernanza
que hemos encontrado. Bueno, ya tenemos un estudio, ahora al final de la segunda parte vamos a verla, vamos a ver los resultados de ese estudio, así que yo dejaría esa respuesta para el segundo bloque. La segunda unidad de género, no creo que se refería más bien a la representación de género. También más adelante vamos a conversar cuál es el estado. El Comité Olímpico de Panamá, el 1 de noviembre, casualmente del año pasado, ya no este año, llevó a cabo el primer foro Mujer y Deporte, y una de las cosas que en ese foro se presentó fue un estudio respecto de cuál es la situación de la representatividad de la mujer en todos los ámbitos del deporte, no solo dirigencial, sino también a nivel deportivo, entre otros, en la historia del movimiento olímpico. Más adelante también vamos a un poquito a conversar al respecto de eso, y bueno, también vamos a enseñarle al que le interese, pues dónde puede ubicar esta información para que pues lea con mayor detalle. La respuesta de que si existe o no la idoneidad y que si se debe permitir a personas que han sido electos públicamente o autoridades electas por voto popular, si se les debe permitir o no que sean parte o miembros de juntas directivas de organizaciones, en este caso, pues federaciones fue la pregunta. La respuesta es, pues en este momento no hay nada que se los prohíba, y ustedes saben que lo que la ley no prohíbe no se puede hacer, básicamente. Lo que sí es importante es que nuestra legislación sí establece como requisitos para poder formar parte de una junta directiva de una organización, que las personas pues tengan conocimientos en administración deportiva. Lo que sí es una realidad que desde el punto de vista de la práctica, el mecanismo probatorio es bastante sencillo. Depende de la voluntad de la parte de decir, bueno, yo tengo conocimiento de administración deportiva, y muchas veces también el simple hecho de haber sido atleta o haber competido en algún deporte ya se toma como que eso implica que la persona tenga conocimiento de administración deportiva. Entonces ahí sí sería algo que obviamente podríamos mejorar, es el mecanismo probatorio. Y la última pregunta, creo, si no entendí mal, era si Pandeportes podía modificar la elección de un presidente. Creo que fue algo así. Lo más importante aquí es entender que los procesos eleccionarios de todas las organizaciones deportivas de este país, y así la ley lo establece, en primera instancia se regulan por el propio estatuto y el propio reglamento de elección que esa organización deportiva tenga. La particularidad está en que ese reglamento y ese estatuto previamente tiene que haber sido aprobado por Pandeportes. Entonces, en este sentido, si usted tiene una organización deportiva que su estatuto y su reglamento eleccionario, por ejemplo, establece una determinada composición de los miembros de esa organización, establece un determinado momento para que esa elección se lleve a cabo, y es diferente a los momentos que el Instituto Panameño de Deporte a través de su calendario de elecciones establece, usted tiene que cumplir con lo que dice su estatuto, ¿ok? No, porque ese reglamento de elecciones es solamente o solamente se utiliza o solamente tiene viabilidad cuando usted como organización no se ha autorregulado o no ha definido cuándo eso es importante. Bien, ahí faltaba también la de los requisitos para pertenecer de una federación al Comité Olímpico de Panamá. Y para cerrar ya este primer enlace de preguntas y respuestas, sepan que vamos a hacer una adicional sobre lo de los requisitos, sobre qué controles da el COP al seguimiento de la buena gobernanza de las organizaciones deportivas, y también sobre los atletas, si tienen alguna injerencia en decisiones de las organizaciones, sobre si pueden designar un vocero, y también si el COP tiene algún tipo de defensor o de vocero para que los atletas puedan comunicarse si tienen algún problema con una federación. Vale, bueno, son varias preguntas en una. La primera, Sí. los requisitos sí están previamente establecidos en los estatutos del comité, y que yo debo también decirles que están basados en la Carta Olímpica, más puntualmente lo que se conocen como la norma 27 y 28, y hay unos requisitos ya preestablecidos, y básicamente pues son 3 condiciones esenciales. La primera, que tenga una actividad real,
y durable y perdurable en el tiempo, o sea, que la actividad que ejerza sea real. Pues la segunda, obviamente, que esta organización esté debidamente afiliada a su federación internacional y que cumpla con todas las normativas y reglamentaciones de su federación internacional, y que esta federación internacional a su vez esté reconocida por el Comité Olímpico Internacional. En términos generales, esos son los requisitos. Igual eso está en los estatutos del Comité Olímpico de Panamá. La segunda pregunta respecto de los atletas, sí, efectivamente el Comité Olímpico de Panamá tiene una comisión de atletas. Ahora vamos a ver un poquito en la página web del COP para que también pues sepan cómo buscar. Y esta comisión de atletas es escogida por aquellos atletas que ya hayan tomado parte de los últimos 3 Juegos Olímpicos o los 3 últimos Juegos Panamericanos. Sin embargo, para efectos de la representación, la Carta Olímpica establece que aquellos miembros que formen parte con derecho a voz y voto de la Asamblea General del CON, pues tienen que ser personas que hayan participado en Juegos Olímpicos. Así que para efectos de la representación efectiva dentro de la Asamblea del Comité, estos 2 miembros tienen que ser atletas que hayan participado en Juegos Olímpicos. Actualmente el presidente es Diego Castillo y la secretaria es Ateína Bailón. Diego creo participó en Londres 2012 y Ateína en Río 2016. Creo que esas fueron las preguntas, ¿verdad? ¿Y cómo se podía hacer para algo de las federaciones, me parece? ¿Cómo los atletas podían tener voz en las federaciones? Correcto. Bueno, de nuevo, eso va a depender de los estatutos de cada uno. Una de las tareas que puntualmente, pues, la comisión de atletas está tratando de hacer, ya tenemos unos números bastante reales, vamos a verlo ahora en el estudio de gobernanza que vamos a presentar más adelante, es justamente que las federaciones deportivas dentro de sus miembros con derecho a voz y voto contemplen que hayan atletas. Bien, bueno, tenemos 2 preguntas, pero creo que podemos, porque muchas son temas que yo creo que ya mencionaste, que los vamos a ver más adelante, así que creo que podemos seguir. Igual esas preguntas las vamos a mantener acá para la parte final de la conferencia. Gracias, Juancho. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los principios. Yo debo decirles primero que todo que yo agarré de todos los principios, hice 6, o condensé en 6 con acciones puntuales. Podrían haber más, pero bueno, creo que estos eran los que son más reales desde el punto de vista del cumplimiento para nosotros como organizaciones deportivas en Panamá, y que también tienen mayor facilidad para poder, o pueden ser más fáciles de implementar. Como yo les comentaba anteriormente, el quinto principio fundamental del olimpismo básicamente te dice que las organizaciones deportivas tienen esa facultad de determinar cuál va a ser la estructura y gobernanza de su respectiva organización deportiva. Y que también tienen la responsabilidad de garantizar la aplicación de los principios de buena gobernanza. Otra cosa importante, y esto ya como un poco el COI siendo mucho más específico, en la Agenda Olímpica 2020, que contempla una serie de recomendaciones o una hoja de ruta para que sean implementadas por el COI a través del tiempo, terminan este año, en el año 2020. Básicamente la recomendación 27 establece que todas las organizaciones que pertenecen al movimiento, todas las que vimos en el modelo, en la explicación anterior, deben aceptar y además deben cumplir con los principios básicos universales de buena gobernanza del movimiento olímpico. Ahora más adelante vamos a ver qué puntualmente son esos principios. Y también dicen, respecto, creo que habían hecho alguna pregunta del tema del oficial de cumplimiento o capellán, que esa misma organización debe asegurarse que haya un cumplimiento de esos principios de buena gobernanza, y que deben pues monitorearlo y deben autoevaluarse para ver si efectivamente están o no cumpliendo con esos principios de buena gobernanza. Los principios básicos universales de buena gobernanza del movimiento olímpico y deportivo es una serie de principios que desarrolló el Comité Olímpico Internacional
con la intención, obviamente, de que todas las organizaciones deportivas que forman parte del movimiento, pues tuvieran una guía clara respecto de cuáles son esos principios, cuáles son esas acciones a cumplir, cuáles son esas acciones a ejecutar dentro de sus respectivas organizaciones deportivas. Estos que están aquí son esos principios y yo ahorita les voy a mostrar muy rapidito exactamente en términos generales en qué consisten. Y me dan un minuto porque debo compartirles mi pantalla o vamos a hacer algo. Ahora puntualmente cuando vamos a este punto, entonces se las muestro. Vamos a ir rapidito al tema de estos principios que hemos resumido para que puedan ser utilizados de manera práctica por las organizaciones. El primero, obviamente, la organización requiere tener una guía estratégica, un plan estratégico sobre el cual descanse la gestión de esa organización. No es que hoy me paré y me pienso que esto sería bueno y mañana pienso que lo otro, y etcétera. No, es una guía estratégica que todos los que forman parte de esa organización han definido que efectivamente, obviamente atendiendo a sus respectivos órganos de gobierno y a las competencias que tiene, que ese es el camino que se debe seguir para la gestión de esa organización deportiva. Pues lo otro, que exista un monitoreo efectivo de esa gestión por parte de los que le toca ejecutar las acciones o delegar o fiscalizar que esas acciones se cumplan. Otra cosa que es muy importante y pasa mucho, y parte de las preguntas que ustedes hacían, es aclarar los roles y las responsabilidades y los poderes que tiene tanto el ejecutivo como los colaboradores de esa organización en caso tal que se tengan. Básicamente son las funciones, cuáles son las competencias, qué es lo que se supone que debe hacer un presidente, qué es lo que se supone que debe hacer un secretario, qué es lo que se supone que debe hacer la junta en pleno, cuáles son las competencias, cuáles son las funciones que tiene. Y bueno, lo otro importante es que hay que asegurarse que existe una autoridad balanceada, para que no exista un solo individuo con superpoderes. Eso no es una buena gestión y al final es una causa de mala gobernanza. Lo otro, en cuanto a los procesos como tal del Ejecutivo, importantísimo que se documenten las reuniones de ese Ejecutivo, cualquiera que sean los requisitos legales que tenga cada país, pues que se cumplan. Enfoque del proceso de toma de decisiones, las reglas de conducta como tal que deben esos miembros del Ejecutivo tener, son lo que es reglas de debate o reglamentos de debate de la organización, preparar una agenda, esa agenda debemos acordar cómo se va a desarrollar y también cómo va a ser el mecanismo para que se puedan incluir otros temas en la reunión, con debido tiempo y con la debida antelación, notificarle a los miembros del Ejecutivo. Tener la documentación apropiada con la antelación debida para dejar constancia de las tomas de decisiones dentro de esa reunión. Y ahí la recomendación puntual, un entrenador que yo tuve en la Universidad de Estados Unidos me decía, uno no solo tiene que serlo, sino también tiene que parecerlo. Y en ese sentido, que exista una hoja membretada, que la organización tenga una línea gráfica que ya diga esto viene de tal organización, es importantísimo. Finalmente, planificar las actividades anuales. Una cosa es el plan estratégico, que usualmente es por el término en que va a durar la gestión de ese comité ejecutivo, y otra cosa es que anualmente debemos planificar cuáles van a ser las actividades que vamos a desarrollar. Eso se entiende usualmente como un plan operativo anual. Ahora vamos a ver un ejemplo en la parte práctica. Pero si no tenemos la posibilidad de hacer un plan, porque probablemente no tenemos tantas actividades, sí por lo menos que tengamos claro un calendario de actividades y el plan de trabajo de esas actividades. Tenemos al equipo tal que va para tal lugar en tal campeonato, por decir un ejemplo, bueno, ok, perfecto. Entonces tenemos que saber en qué fecha va a pasar eso, cuándo tenemos que hacer la inscripción, cuándo es el proceso que hay que entrenar, cuándo nos tenemos que reunir con los entrenadores,
en fin, todas las actividades que necesitamos tomar en consideración para que eso se lleve a cabo de manera exitosa. Otra cosa importante, yo le llamo sistemas de gobernanza, básicamente es que el ejecutivo debe determinar el proceso mediante el cual se va a fiscalizar y se va a supervisar y desarrollar esa dirección estratégica. Y obviamente medir el desempeño. Si usted no mide lo que usted está haciendo, usted no sabe si está bien o está mal. Así igual, por ejemplo, yo con este reloj, aunque esté en la casa, cuando me pongo a hacer ejercicios, puedo saber cuál es mi frecuencia cardíaca, cuánto tiempo hice, cuánto fue mi cadencia, en fin, una serie de cosas. Esos son indicadores. Pues aquí también, en la gestión deportiva como tal, tenemos que estar claros que tienen que existir esos indicadores. Tenemos que poder medir el desempeño de esa organización y el desempeño de los individuos. Si contraté a A o B, pues aquí está el plan, si se ejecutó o no se ejecutó, etc. Se hizo bien, se hizo mal, etc. Esos son indicadores. Otra cosa importante, hay que desarrollar un protocolo en donde se definan cuáles son las expectativas de la relación entre el ejecutivo y esos colaboradores o la gerencia o esos gestores. Muy esencial que tengamos implementado un sistema de cumplimiento y un plan de riesgo que sea eficaz. A veces estas palabras suenan así como muy grandes, pero realmente son procesos que se tienen que cumplir y que una vez implementados es una cuestión nada más de ir actualizándolos. Y finalmente, pues la forma en que vamos a evaluar el desempeño de ese personal tiene que ser objetiva y tiene que ser igual para todo el mundo. ¿Por qué? Pues si no, obviamente no es lo que a mí a buen ojo me parece, se llevó a cabo el evento bien o no, sí, ya, entonces bien, no, hay que hacer o tener un documento que nos permite evaluar de manera objetiva y regular, obviamente, el desempeño de este personal de gestión. Un minuto. El cuarto principio, básicamente, y que es una recomendación muy sana, es que exista un proceso de inducción para los nuevos directivos. No es que me fui y se me olvidó y ya no quiero saber más nada de esto, pues no. Tenemos que tener un proceso de inducción, son cosas que realmente no son tan complejas, que simplemente es cuestión de entender la importancia que tiene para el desempeño de esa organización deportiva. Si se puede, también es muy recomendable que existan asesores profesionales independientes que puedan, obviamente, a cada uno de los miembros del ejecutivo asesorarlos para el proceso de toma de decisión, porque obviamente los directivos tienen que tomar decisiones que muchas veces pues no tienen el conocimiento para tomarlas. Y si quieren accesar a asesores profesionales independientes que les puedan ayudar a tener un contexto más amplio para ese proceso de toma de decisión, pues obviamente es altamente recomendado que eso no sea visto como algo negativo, más bien algo muy, muy positivo. Que al menos cada vez, que al menos una vez al año se pueda llevar a cabo una reunión entre el ejecutivo y los auditores externos independientes para que se pueda pues explicar los aspectos de riesgo que la auditoría encontró y obviamente se puedan tomar las acciones de solución. Y finalmente pues revisar y evaluar el desempeño general e individual como comentaba anteriormente. El principio quinto es la relación con los stakeholders y los reportes. Importante es que el ejecutivo, su tarea primordial o su interés debe ser que se reflejen los intereses, las aspiraciones y los requisitos de esos stakeholders. Porque al final usted es escogido, ¿por quién? Por una asamblea general que cree en su plan de trabajo, en liderazgo, en lo que usted va a llevar adelante dentro de la organización. Porque usualmente es común a esa persona, a ese miembro, esos objetivos que usted tiene. Entonces, los objetivos estratégicos de la organización justamente deben reflejar qué es lo que la mayoría de la gente, qué es lo que los stakeholders desean. Porque al final ellos son la esencia y la razón de ser de esa organización deportiva. Bueno,
y esto ya desde el punto de vista organizacional y eso casi que en términos generales, sí tenemos ese recurso jurídico en los estatutos de las organizaciones deportivas, pero bueno, importante que los miembros de la organización tengan la facultad, ya sea o de remover en pleno a los miembros de la junta directiva o a algunos de sus miembros, obviamente que no esté cumpliendo con sus funciones. Otra cosa sumamente importante es que le podamos proveer a los miembros y a esos stakeholders que tenemos un reporte anual. Eso es lo que el comité le llama la memoria anual de actividades. Pero no le vamos a poner información que no se pueda entender. Entonces es importante que la información que esté allí sea comprensiva, que establezca pues cómo usted ha ido logrando esos objetivos estratégicos, que tenga suficiente información financiera que ayude a los miembros a valorar o a juzgar si efectivamente se está cumpliendo con el rol que esa organización deportiva pues se ha establecido. Y finalmente tenemos el principio 6 respecto de el proceso de toma de decisiones de una manera responsable y de una manera ética. Como yo les comentaba cuando hablábamos de los elementos, es importante que exista un código de conducta. ¿Por qué? Porque esto ayuda a guiar a los directores y a los colaboradores en cuál debe ser el comportamiento ético que deben tener dentro de esa organización. Otra cosa que es importante y es sumamente recomendable es obviamente que las decisiones y que las acciones estratégicas que tome la organización estén basadas en una revisión lo más exhaustiva posible de toda la información que se tenga disponible y que se hayan cotejado con el marco de manejo de los riesgos que se ha establecido. En un estudio que hicimos por allá por el 2017 encontramos que la mayoría de las organizaciones deportivas toma decisiones con poco tiempo o con poca información. Entonces, entre más tenemos acciones o hemos implementado acciones de buena gobernanza dentro de la organización, pues, y tenemos una guía estratégica y tenemos unas acciones y unos programas bien claros y establecidos, va a ser mucho más fácil tomar estas decisiones, aunque de manera rápida, de mejor manera posible. Y finalmente, pues, algo muy importante es ser realistas. Cuando desarrollamos planificaciones, no es el wish list que yo soñaría que fuera, sino efectivamente cuáles son las cosas que podemos cumplir en función de nuestras realidades económicas como organización deportiva. Y siempre valorar pues cuáles pueden ser los peores escenarios y cómo o qué cosas podríamos tener en cuenta si se llegasen a dar esas situaciones para poder mitigar los riesgos de ese evento, de ese plan o de ese proyecto que planificamos. Bien, ahora vamos a ir más a la parte práctica. Vamos a ver algunos ejemplos puntuales de buenas prácticas de gobernanza deportiva. Vamos a empezar con el tema del plan estratégico puntualmente, la estrategia como tal. Como lo dice aquí, cuando una organización tiene una estructura federada, es importante que todas las partes que forman parte de esa federación nacional demuestren que efectivamente están trabajando en cohesión y que se adhieren a esa dirección estratégica que ha sido establecida y aprobada. ¿Ya? No es que la organización deportiva aprobó una determinada planificación y entonces en X miembro va por otra línea totalmente diferente. En palabras más coloquiales, todo el mundo tiene que hablar para el mismo barco, porque al final el barco somos nosotros, somos todos los que nos interesa que este barco efectivamente funcione. Pero para eso hay que tener una estrategia, ¿verdad? De quién va a hacer qué, por qué, cuándo, dónde, cómo se va a hacer, qué es lo que se va a hacer, por qué es que eso se va a hacer. Y eso se conoce como una planificación estratégica. Importante aquí es que tengamos muy claro cuáles son las fases que son las recomendadas para la elaboración de ese plan estratégico, ¿verdad? Y yo voy a poner aquí un ejemplo que hoy por estos días puede estar muy de moda con el tema del confinamiento y el COVID y demás. Y el proceso de elaboración de un plan estratégico es exactamente el proceso de una persona que está enferma y que va al médico. Lo primero
el análisis interno y externo, pues esa persona va al doctor y el doctor analiza todos los síntomas que esa persona tiene. Me duele la cabeza, tengo fiebre, no puedo respirar, etcétera. Todos esos síntomas famosos que hemos visto. Y después el doctor, ¿qué hace? Bueno, diagnostica, dice, mire, usted tiene COVID-19 o tiene X otra enfermedad. Y formula la estrategia de cómo, o básicamente en este caso, cuál va a ser la prescripción o la medicina que le va a dar para poder que usted sobrepase esa situación. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar en base a ese diagnóstico que yo tengo? Y después le dicen, bueno, ya que sabemos que le vamos a dar determinada medicina, le da la receta y le explica, oiga, usted se toma cada 8 horas una tableta por 5 días y regresa después al 6º día. Eso es lo que se conoce como el control, el seguimiento y la evaluación. Entonces, ese plan debe contemplar, primero, ese análisis interno y externo. Con ese análisis vamos a poder tener un diagnóstico, cuál es la realidad, y ese diagnóstico nos va a permitir hacer la formulación estratégica. ¿Qué vamos a hacer? Y finalmente, pues los últimos 2 pasos es cómo lo vamos a implementar y volvemos todo el proceso para atrás, monitorear. Tenemos que controlar, darle seguimiento y evaluar si efectivamente eso que estamos haciendo está bien o no está bien. Y ahora vamos a verle un ejemplo concreto con el plan estratégico del comité. La segunda, transparencia y reporte. Aquí, por ejemplo, vemos la memoria 2019 del comité. Vamos a entrar ahora un minuto a la página web para que veamos un poquito en qué consiste. Importante que estos reportes anuales, como yo les decía, mínimamente tengan cierta información relevante. Los estados financieros, sin duda, y en términos generales, las organizaciones deportivas, pues un informe de gestión administrativa y un informe de la gestión deportiva. Que exista una auditoría externa independiente y que esto sea reportado íntegramente a todos los miembros de la organización, que publiquemos las normas, las reglamentaciones y demás normativas que esa organización o regulaciones, directrices, circulares, documentación que esa organización considere que es importante que esté disponible y a disposición de sus miembros. También en transparencia y reporte hay 3 acciones más que se pueden tomar. El tema de la evaluación, como yo les decía anteriormente. Una recomendación es estandarizar todos los procedimientos administrativos internos de la organización. ¿Esto qué permite? Que todas las personas que forman parte de esa organización, sea a nivel del órgano de gobierno o sea a nivel del órgano de gestión o el nivel de gestión, pues tengan claros cuáles son los procedimientos que se tienen que cumplir y que no quede al criterio del nuevo gestor que llega o del nuevo directivo que llega la forma, sino que todo el mundo se tiene que poner de acuerdo, efectivamente este es el procedimiento, esta es la forma en que se debe desarrollar tal o cual proceso. Y pues lo otro, informar de manera regular a los stakeholders de los acuerdos que se hayan tomado por esos órganos de gobierno y de cuáles son las actividades que realizan. También vamos a ver un pequeño ejemplo. Como vimos en la integridad y el comportamiento ético, pues puntualmente tener un código de conducta, un código de comportamiento y de ética y promover que exista una atmósfera totalmente ética dentro de la organización deportiva. En cuanto puntualmente lo que conversábamos con el tema de la igualdad o la promoción, la inclusión de género y la diversidad en el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, como yo les comentaba, el estudio que hizo el comité para noviembre, de la totalidad de las federaciones nacionales que forman parte del comité, que son 41 federaciones nacionales, el 19.5% son mujeres, el 80% son hombres. Ya tenemos trabajo que hacer grande allí a nivel de las federaciones. Y aquí también abajo pueden ver esto, bueno, lo puse a manera de ejemplo, cada quien ya podrá, si le interesa, pues ver el estudio al completo, pero en términos de representatividad de cuáles son los puestos que estas mujeres, este 19.5
ejerce. Aquí pueden ver, por ejemplo, solamente hay 5 mujeres presidentas, hay 3 que son vicepresidentas, hay 13 que son secretarias, 14 que son tesoreras y así sucesivamente. Y bueno, ahí está el tema de género. Bien, antes de ir a cómo se puede medir la gobernanza, que eso es algo importante, yo he reiterado medir, sí, ¿y cómo hago eso? Entonces vamos a ver un poquito qué mecanismos existen y qué formas se han creado para poder medir la gobernanza de las organizaciones deportivas. A nivel internacional, esta organización que se llama Play the Game desarrolló ya desde el año 2015 lo que se llama el reporte de gobernanza deportiva. Ellos contemplan 4 dimensiones puntuales y 57 principios y básicamente se han enfocado en hacer esta medición, esta revisión a las federaciones internacionales y al Comité Olímpico Internacional. Creo que también han hecho evaluaciones. Y vamos a pasar, esto que está aquí lo vamos a ver ahora en un minuto. Por ejemplo, esto es una federación internacional cuyo índice de cumplimiento general es del 39%, está, por ejemplo, bueno, está en el 83%, bastante bien. Y aquí, puntualmente en Panamá, nosotros también elaboramos un estudio respecto de cuál era el nivel de cumplimiento con relación a los principios de buena gobernanza de las organizaciones deportivas que forman parte del Comité Olímpico de Panamá. Puntualmente, 7 dimensiones que eran cada uno de los principios que ahorita vamos a ver, con 184 indicadores y pues 18 elementos puntualmente dentro de cada una de esas evaluaciones. Entonces ahora yo les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver. Vamos a pasar primero al tema de transparencia y después vamos a ir entonces a el restante. Juancho, ¿todo el mundo está viendo mi pantalla? No lo sé. En este momento estamos viendo la web del Comité Olímpico. Muy bien, perfecto. Ok, bueno, estamos en la página web del comité. Comentamos que íbamos a ver puntualmente el aspecto de transparencia, que fue la primera acción. Usted entra a la página web y lo primero que van a poder encontrar obviamente son, pues, en este caso puntual, la memoria 2019, que está más grande porque es la última, más reciente, pero también usted puede entrar y ver el restante de todas las memorias. Importante, la información que usted va a encontrar en términos generales tiene uniformidad. No es que un año se presenta una cosa de una manera y el otro año se presenta la... No, tiene que tener uniformidad. Abajo, por ejemplo, bueno, estos son ya un poco más otros aspectos puntuales, algunos informes que el comité ha decidido poner allí. Pero, por ejemplo, si hay que publicar las normas y las reglamentaciones de la organización. Comentaba una de las preguntas de, oye, bueno, ¿y cómo puedo saber cuáles son los requisitos para ser miembro del comité? Bueno, me voy a los estatutos, le doy clic, descargo el documento y me puedo informar de cuáles son esos requisitos. Y aquí, como pueden ver, está el reglamento de comportamiento de ética del COP. Entonces vamos a entrar puntualmente al tema de la memoria para que podamos ver lo que comentábamos respecto de, primero, como ustedes ven aquí, las partes sobre las cuales pues, es recomendable que la organización deportiva reporte para que pueda ser monitoreado. Primero, decíamos cómo esos objetivos estratégicos son logrados y cumplidos, pero también tenemos que decirle a la gente y cuáles eran. Y eso lo vemos en el plan estratégico. Luego tenemos el informe de gestión administrativa, el informe de gestión deportiva, el informe financiero y el estado de cuentas auditado. Como ustedes ven, son casi 156 páginas que tiene la memoria esta, pero básicamente lo importante de esto es que ustedes sepan que esa información está allí, que puede ser monitoreada, que puede ser fiscalizada por cualquier persona que acceda pues, a la página web del Comité Olímpico.
Vamos a ir un poquito hasta el final para que podamos ver. Este es el informe financiero, por ejemplo, y más adelante vamos a ver lo que sería el informe de los auditores independientes del año 2019, ¿no? Entonces, estos son los elementos en términos generales. Yo se los dejo allí para que cada quien pues, pueda revisarlo con calma y pues monitorear y evaluar y tengan su propia valoración y juzguen a título individual. Por el otro lado también, pues vamos ahora a ver lo que les había comentado de los principios de buena gobernanza y otros elementos más importantes. Esto que está aquí, y voy a abrirlo un poquito más, creo que todos ahora lo ven de mejor manera, son estos principios básicos universales que el COI pues ha definido para el movimiento olímpico y deportivo. Aquí están todos los puntos y en esta hoja usted puede encontrar pues puntualmente ese tema y los elementos que se deben considerar para que usted pueda decir, bueno, tengo o no tengo, o cuando está pues desarrollando sus objetivos estratégicos, cuáles son las cosas que tiene que tener claro. En cuanto a estructuras, en cuanto a regulaciones claras, órganos directivos, en fin. Conflictos de intereses. Otra cosa bien importante, por lo menos que creo que es relevante, en cuanto a las decisiones y los recursos, una de las cosas que establecen estos principios es que cualquier miembro que se encuentre afectado por algún tipo de decisión disciplinaria pues debe tener la posibilidad de presentar algún tipo de recurso ante un órgano independiente dentro de la jurisdicción deportiva y que no sea pues la misma persona que toma la decisión es la que decide si le parece o no bien. Y en fin, ahí está una serie de recomendaciones que ustedes pueden tomar en cuenta para verificar el cumplimiento o no de su estado de gobernanza de su organización. Y aquí, por ejemplo, vemos el plan estratégico puntualmente para este cuatrenio del Comité Olímpico de Panamá, aprobado por su Asamblea General y donde ustedes van a ver, como yo les comentaba, primero la fase pues, de análisis. Aquí está el análisis externo, el análisis interno, todas las consideraciones todos los síntomas que hay que tomar en consideración. Y después vamos al diagnóstico, que básicamente son estos resultados que se obtienen, lo que entonces te va a permitir desarrollar cuál va a ser el plan estratégico para ese cuatrenio de esa organización puntual. Y bueno, esto está obviamente también disponible. Y después nos toca, después que ya tenemos el plan estratégico como tal, nos toca entonces desarrollar cada año una planificación que nos permita llevar a cabo las actividades, los programas, cumplir con ese plan estratégico que ha aprobado la organización. Y puntualmente aquí ustedes pueden ver en función de las mismas, por ejemplo, la estrategia normativa, tienes una serie de acciones puntuales. Usted ve que aquí se dice evaluación. Bueno, ¿cuáles van a ser los indicadores que se van a tomar en consideración y cuáles son los medios de verificación puntual que la organización va a tener en cuenta para poder evaluar efectivamente qué tales o cuáles cosas se están cumpliendo? Hablábamos de que tenían que ser evaluaciones objetivas, es decir, de antemano sé qué es lo que voy a evaluar. Y obviamente el cumplimiento de esas organizaciones. Después igualmente, por ejemplo, la estrategia educativa y así sucesivamente la totalidad de las estrategias que el comité contempla y las acciones puntuales que en el plazo de ese año se van a llevar a cabo y las fechas obviamente en las cuales se pretende que eso se lleve a cabo. Hablábamos también de estandarizar los procedimientos de la organización. Por ejemplo, en este caso aquí usted puede pues, ver, vamos a ver, recursos humanos. ¿Cómo vamos a contratar a una persona? Si es que se quiere contratar. Y ahí te explica todo el procedimiento. ¿Cuál es el proceso para contratar bienes y servicios dentro de la organización? ¿Cómo se desarrolla o presenta el presupuesto? ¿O cómo se pide dinero? ¿Cómo se desembolsa dinero?
todos esos procedimientos administrativos que usted sabe que como organización deportiva usted hace, pues usted debe intentar estandarizarlo y que todas las personas que forman parte de esa organización ciertamente tengan parte y digan, sí, a mí me parece que esto está bien o no debería ser así, y que se tome un consenso respecto de cuáles van a ser pues esos procedimientos. Hablábamos también del tema de cómo medir la gobernanza. Puntualmente, este que ustedes ven aquí es voy a poner esto en chiquito, este que ustedes ven aquí es el reporte de gobernanza, el último, el del 2019, y que puntualmente se centró en 6 organizaciones, en este caso federaciones internacionales. Como pueden ver, yo les comentaba, bueno, tiene 4 principios: transparencia, procesos democráticos, competencia interna y responsabilidad social. Y aquí están cada una de las federaciones internacionales que fueron analizadas y también, obviamente, el nivel de cumplimiento desde el punto de vista de sus indicadores que tuvieron cada una de estas organizaciones. Para que lo veamos en un poco términos más numéricos, por ejemplo, la Federación Internacional de Esquí tiene un índice general de cumplimiento del 74%, pero aquí abajo te va diciendo, bueno, en transparencia un 88%, de procesos democráticos es donde probablemente más trabajo tiene que hacer porque está solo en un 51% y así sucesivamente. Esta información está disponible en el internet, la pueden conseguir. Y vamos ahora a el nivel de gobernanza puntual que el Comité Olímpico de Panamá, como el Comité Olímpico de Panamá pues ha hecho un análisis al respecto de el nivel de cumplimiento de las organizaciones deportivas nacionales con respecto y ya puntualmente a los principios básicos universales de buena gobernanza, porque como vimos es lo que teóricamente pues todas las organizaciones estamos pues en la obligación de cumplir. Y yo me voy a ir directamente aquí a la página 13. Esto también lo tienen ustedes, explica toda la metodología, cómo funcionó, los resultados individuales de cada uno, pero vamos a irnos puntualmente a el resultado general respecto de los índices de cumplimiento. Entonces, para el principio 1, por ejemplo, el promedio de cumplimiento global de las 34 federaciones nacionales que formaron parte de este estudio, estamos en un 14.7%. Estructuras, regulaciones y procesos democráticos en un 56.4%. Y pues algo importante que creíamos que era importante era que se evaluara en función justamente de cada uno de esos elementos a título individual, no solo global, dónde estábamos mejor, dónde estábamos mal, para poder entonces diagnosticar y decir aquí es donde mayor esfuerzo tenemos que poner. Entonces, por ejemplo, en el tema de conflictos de intereses, el índice de cumplimiento de ese elemento para todo el sistema, entiéndase las 34 de las 41 federaciones nacionales que formaron parte, es solamente un 2.9%, o sea, realmente es bajo. O órganos representativos, directivos representativos, que era el tema que comentaba la pregunta, 8.8% solamente. Es decir, que en las juntas directivas de las federaciones nacionales, representación de atletas solamente hay un 8.8%. Es decir, que tenemos un trabajo a nivel federativo bien grande que hacer para incluir a estas personas dentro de las organizaciones deportivas. Y pues ahí sucesivamente también pueden verlo con el tema de el principio número 3. Y vamos a ver ahora el siguiente. En general, y que es lo que creo que sería importante valorar, vamos a ir a este que está aquí. Esto que está aquí. El índice general de cumplimiento de todas las federaciones deportivas nacionales con respecto a los principios de buena gobernanza, estamos en un 27.5%, o sea, realmente un índice bastante bajo, lo que nos deja pues mucha tarea y mucho trabajo por hacer. Juancho, no sé si ya podemos, bueno, no si sé, podemos ya pasar a las preguntas.
Perfecto. Tenemos algunas que ya se han ido pues, manteniendo dentro de la sección de preguntas y respuestas. Y también, por supuesto, que tenemos algunas preguntas que se han hecho a través del canal de YouTube. Por ejemplo, dice, ¿tiene el COP un departamento al cual las federaciones nacionales puedan acercarse y pedir asistencia para modificar estatutos de tal forma que permita una buena gobernanza? Ok, en esa primera pregunta no existe un departamento como tal, pero sí te debo poner en contexto que y eso lo podrás encontrar, si mal no recuerdo, en la memoria del año 2016 o la del 13 al 16, ahora no me acuerdo muy bien, en colaboración y bajo financiación directa del Comité Olímpico Internacional a través de Solidaridad Olímpica se desarrolló el programa de gobernanza, la fase 1. Encontramos que más o menos el diagnóstico nos indicó el 71, 72, ahora no recuerdo con exactitud, por ciento de las federaciones nacionales afiliadas al comité no contaban con personería jurídica. Entonces, ¿eso qué significaba? Pues obviamente que no existía unas reglas claras y unos procedimientos claros y cuáles eran las competencias de los miembros, etcétera, etcétera. De hecho, en la evaluación que hicimos posterior, que era lo que acabamos de ver del estudio de gobernanza, ciertamente los dos principios en donde, en las dos dimensiones en donde mejor score o mejor puntaje tuvieron las federaciones, pues fue en el de reglamentaciones y procedimientos claros, porque acabábamos de pasar de esta fase del proyecto 1 de gobernanza, lo cual obviamente ayudó a que eso pasara. Entonces, no tenemos un departamento como tal, pero sí a través puntualmente de la asesoría legal, hemos estado ayudando a las federaciones deportivas en este sentido y también obviamente siempre estamos disponibles para las consultas que a bien puedan tener. Bien, gracias. Por acá dice, ¿considera usted que para tener una buena gobernanza a nivel general se debe reformar la legislación deportiva en nuestro país? Bueno, y es una opinión personal. Yo sí creo que es necesario una reforma en algunos aspectos a nuestra legislación. Creo que sí sería bueno, pero más importante, yo le voy a ser honesta, yo creo que es el cumplimiento de la norma. Eh, Así que sí creo, por supuesto, la norma, la ley es cambiante y se debe adaptar a las nuevas realidades. Yo sí creo que tenemos una ley del año 2007 y posteriormente de reglamentación del año 2008. Sí, definitivamente que hay cosas que se pueden mejorar, pero de nuevo, más importante aún es que se cumpla con la ley. Bien, por acá nos preguntan, eh, dice, cuando un atleta tiene un proceso disciplinario por alguna decisión de un presidente, si tiene alguna organización donde ir que no sea la federación a presentar este reclamo, si siente que esa decisión de ese presidente que le da esa sanción es arbitraria. Claro. Bueno, en principio debería tenerlo, porque como ustedes vio, existen unos principios de buena gobernanza que teóricamente son de estricto cumplimiento o que deberíamos seguir todas las organizaciones deportivas, y una de las cosas es que usted tenga un órgano independiente de la jurisdicción deportiva donde usted pueda reclamar. No puede haber ese o no debe haber ese conflicto de interés. Sin embargo, yo lo que le diría es que hay que ver cada caso y cada situación, pero sí, en principio usted debería tener la oportunidad, es un principio general de derecho, debería tener la oportunidad de que esa decisión pues sea recurrida ante un órgano totalmente independiente, porque pues obviamente si no, ¿qué garantías tiene usted? Una defensa un poco ineficaz. Bien, por acá dice, estas las voy a unir, si el COP puede hacer certificaciones obligatorias si puede hacer que las certificaciones sean obligatorias para los dirigentes de federaciones y que cada cuánto tiempo se modifican los estatutos del COP. A ver, la primera pregunta, si el COP puede hacer cuáles certificaciones sean obligatorias. Las de cumplimiento de gobernanza. Para miembros para candidatos a juntas directivas, o sea, me imagino que sean certificaciones en algún tipo de preparación en administración o gestión deportiva.
Ajá. Bueno, el COP no, recordemos que el otorgamiento de las resoluciones de reconocimiento a las juntas directivas de las organizaciones es una facultad del Instituto Panameño de Deportes. Entonces, en este sentido, la decisión tiene que venir de la institución respecto de cuál es el marco que yo voy a utilizar de referencia para que se cumpla con lo que establece el decreto ejecutivo 599 en cuanto a los requisitos, más puntualmente para ser miembro de una junta directiva, dentro de los cuales está que efectivamente usted como persona tenga conocimientos en administración deportiva. O sea, ¿cuál va a ser la interpretación que la autoridad pública en este caso le va a dar a este requisito? Y eso, bueno, básicamente es una decisión de Pandeportes. El comité no tiene competencia para poder definir tal cosa. Bien, por acá dice, la Federación Nacional se debe a sus miembros. Si nos puedes aportar la definición del significado de miembros y qué los hace miembros de la misma organización, ya que hay personas que no forman parte de la Federación Nacional y pretenden exigir rendición de cuentas y beneficios a la Federación Nacional sin formar parte de la misma. Bien, lo primero es miembros son todos quienes ese estatuto de esa organización determine que son los miembros. Eso es lo primero. Y lo segundo, y yo lo comentaba al principio de la charla, yo creo que es importante entender, las organizaciones deportivas de una u otra manera eh, somos consideradas como de utilidad pública. Y esos elementos que yo comentaba de por qué la buena gobernanza se ha vuelto relevante es una realidad pues, para todas las organizaciones deportivas. Rendir cuentas, permitir que otros monitoreen lo que usted hace, no solo es un principio de buena gobernanza, sino que además es esencial desde el punto de vista de la propia reputación de la organización deportiva. O sea, no hay que ver rendir cuentas, no hay que verlo como una amenaza, hay que verlo como una oportunidad para que la reputación, para que la imagen de la propia organización pues sea mejor. Que usted no va a hacer feliz a todo el mundo, totalmente de acuerdo, eso va a pasar, pero hágase feliz a usted como organización, que lo que usted está haciendo está en el camino correcto y está en cumplimiento con esos principios. Entonces, la respuesta 1 básicamente depende de lo que digan los estatutos de esa organización, esos serán los miembros. Y la respuesta 2, pues obviamente que sí se debe procurar y sí se debe estimular que existan mecanismos que permitan esa rendición y que otras personas lo puedan monitorear. Bien, por acá creo que podemos ligar estas dos preguntas. Dice, quería saber qué estrategias tienen para que la parte deportiva vaya de la mano con la financiera, si una persona puede ser miembro de dos juntas directivas indistintamente y a la vez si un directivo de una organización deportiva, su hijo o hija compite en la misma, si esto se determina como un conflicto de interés. Yo diría que sí sería un conflicto de interés siempre y cuando a ese directivo le toque tomar determinada decisión. Recordemos, porque cuando estamos hablando puntualmente de toma de decisiones, también hay mecanismos que se pueden utilizar para garantizar que ese conflicto de interés no se dé, como por ejemplo que ese directivo cuando tenga que tomar una decisión que tiene que ver con ese familiar, pues obviamente se aparte de ese proceso de toma de decisión. O en su defecto, escuchar, por ejemplo, en el caso puntual de este tema que hablaba, que es un atleta, que es el hijo, puntualmente las organizaciones en términos generales tienen comisiones técnicas, entonces escuchar lo que tiene que decir esa comisión técnica. Y la primera parte era, Juancho, perdona que no te escuché. Sobre el tema de si una persona puede estar en más de dos juntas directivas indistintamente de la disciplina deportiva. Vale, bueno, según la normativa aplicable, eso no es posible para el sistema deportivo de las organizaciones que reconoce Pandeporte. Usted solo puede estar en una junta directiva de una sola organización deportiva. Obviamente no es el caso del comité, porque el comité no lo reconoce Pandeportes. Entonces se excluye. Estamos hablando de aquellas organizaciones que forman
partes que están reconocidas, que cuentan con personería jurídica puntualmente otorgada por Pandeportes. Bien, por acá esta pregunta nos las hace tanto nuestra atleta olímpica en 1984, Barbara Higgins, que nos acompaña, y también María García, sobre el proceso de inducción para los miembros directivos que podría darse por medio del Comité Olímpico de Pandeportes, sobre los procesos que se hacen después de las elecciones a todas las federaciones, clubes y asociaciones, y también a la vez lo complemento con lo que dice Bárbara sobre si el COP, aparte de estos seminarios, puede ayudar a las federaciones a mejorar su aspecto de gestión a través de algún otro tipo de educación. Por supuesto, por ejemplo, en el caso puntual, la pregunta 1, el comité, primero entender algo, que los procesos de inducciones deben ser por organización deportiva. Es decir, mal podría el Comité Olímpico de Panamá hacer un proceso de inducción de determinada organización porque desconoce, como dije yo al principio, cada organización es autónoma. Pero lo que, por ejemplo, el comité se ha hecho, acabadas las elecciones en el periodo anterior, los meses de enero hasta marzo, finales de marzo, mediados de abril, con las federaciones nacionales que son miembros, hizo un proceso de inducción de cuál es el proceso de otorgamiento de aportes, cuáles son las reglas aplicables, cuáles son las cosas en las que pueden solicitar apoyo del Comité Olímpico de Panamá, etcétera, etcétera. En la respuesta, en la pregunta 2, era cómo puede el comité ayudar. Yo pienso que puntualmente es una de las tareas que hasta la fecha ha intentado a través de su línea educativa hacer. Tenemos más o menos 13 o 14, si mal no recuerdo la cifra, de planes estratégicos de organizaciones deportivas que han sido desarrollados en alguna de las 9 formaciones de diplomados que el comité ha hecho. Entonces sí creo que el comité a través de su línea educativa definitivamente puede contribuir a ese proceso de formación de los dirigentes deportivos con una connotación directa, una incidencia directa dentro de la organización. Bien, ya para ir concluyendo también, nos preguntan si una federación no cumple con los estatutos, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde se puede recurrir? Y si el COP ha considerado promover algún proyecto de implementación de prácticas de buena gobernanza. La primera, obviamente, tendrá que ver esos propios estatutos para saber puntualmente cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos y esa jurisdicción y competencia donde está para resolverlo. O sea, que va a depender de nuevo de los estatutos de esa organización deportiva. Y la segunda pregunta, Juancho, disculpa que mi pluma se cayó y no puedo anotar, si me la puedes repetir. Sí, era la de si luego del estudio de buena gobernanza, si el COP va a implementar algún proyecto. Sí, por supuesto. De hecho, el estudio de buena gobernanza, su intención primordial, ustedes lo ven o vieron los resultados, esto fue terminado en el mes de septiembre, iniciamos todo el proceso de análisis interno y externo y diagnóstico de enero más o menos hasta marzo. Y bueno, después la fase de redacción del informe, etcétera, y fue terminado en septiembre. Septiembre más o menos, después diseño y todo lo demás. En diciembre fue aprobado por diciembre o noviembre, ahora la verdad es que con precisión no recuerdo. Fue aprobado por la Junta Directiva del Comité y como todo trabaja en base a presupuestos, para este presupuesto que viene del año 2020, que ya fue aprobado por la Asamblea General, se establecieron esas recomendaciones que están estipuladas en recomendaciones para ser implementadas, que están estipuladas en el documento, y estamos en ese proceso puntual de ejecutar esas acciones. Son más o menos 6, 7 recomendaciones con creo que son 19 o 20 acciones puntuales, de las cuales ya pues algunas se han cumplido, otras están en proceso de cumplimiento, y puntualmente estamos en el proceso de desarrollar una herramienta de autoevaluación en línea para las organizaciones deportivas, para que puedan pues, inicialmente autoevaluarse. Bien. Entre otras cosas, ahí cuando lean el estudio pues se van a dar cuenta. Sí. Dice por acá Sonia Ellis, que le agradecemos que ha estado también en todas las conferencias,
si considera usted, y en base a una legislación, que se debe separar a los funcionarios públicos de alto rango de pertenecer a las juntas directivas, a organizaciones deportivas, y a la vez te junto esta con la de Roberto Castillo, que dice: la personería jurídica para una academia, en este caso de fútbol, se debe tramitar a través del Ministerio de Gobierno o de Pandeportes. Ok, la primera era si creo que las personas electas por votación popular deben ser miembros de las juntas directivas. Mira, yo honestamente creo que va a depender si existe o se pueda dar un conflicto de interés de manera directa. Yo categóricamente no diría ni sí ni no, pero creo que lo que sí se debe evaluar es si existe un conflicto de interés con la posición que esa persona ejerce, porque obviamente entonces no es una competencia justa para el restante de las personas que aspiren a dirigir o a ser parte del comité ejecutivo de la junta directiva de esa organización. Y la segunda pregunta, creo que era una consulta más que todo legal, que creo que si pedía la personería jurídica a través del Ministerio de Gobierno, creo que fue la pregunta, ¿no? Correcto, o si había que ir a Pandeportes. En principio, tiene que ir a Pandeportes. Sí. Bien, y por acá creo que con estas ya podríamos pasar a las conclusiones. Nos dice, el modelo de junta directiva de algunas, como béisbol o natación, tienden a ser perpetuas, ya que sus votantes son quienes forman parte de la junta directiva más 3 votos externos. No sé si conoces este caso de estas federaciones y si es como lo dice la persona que lo pregunta. Bueno, a ver si entiendo. Como tal, no es que existe, es como dije yo, cada organización deportiva establece quiénes son sus miembros y estos miembros son los que tienen la facultad de escoger quiénes van a ser los que formen parte de su junta directiva. Y hay en Panamá, en nuestras federaciones nacionales no todas tienen la misma composición. De hecho, difiere. Entonces, la segunda pregunta creo que era si, o la segunda parte de la pregunta, si esto se podía cambiar o algo así. Sí, porque o sea, lo que entiendo de la pregunta es como si esto hiciera que se mantenga siempre la misma persona en la junta directiva, ya que ellos son los votantes. Bueno, lo primero es que nosotros a través del decreto ejecutivo 599, la ley sí establece una restricción de reelección para 2 términos, es decir, por dos cuatrenios, por 8 años el término máximo que los miembros, en este caso presidente, nada más, aplica al presidente, de una junta directiva puede estar. Y referente a que siempre se escoge la misma gente, por ejemplo, que tú comentas, obviamente tendrás que ver quiénes son los miembros de esa organización, porque ellos son los que tienen el poder de decidir quiénes van a ser las personas que van a formar parte de esa junta directiva. Bien, creo que ya llega una última, vamos a darle chance. Dice, una organización deportiva nueva para ser reconocida por Pandeportes debe estar inscrita en una federación o asociación. Bien, una organización deportiva nueva, no sé qué tipo de organización deportiva, porque recordemos que Pandeportes reconoce, primero que todo, el derecho de existir como persona jurídica como tal, como una organización deportiva, parte de la base del derecho de asociación que garantiza la Constitución Nacional a todos los panameños. Decidir formar determinada organización deportiva es una decisión que por derecho constitucional tenemos los panameños. Esa es la primera cosa que es importante. Pues la segunda cosa que es importante es cumplir con los requisitos, siempre y cuando esa organización cumpla con los requisitos que son comunes, que es la ley, que es lo que establece en este caso el decreto ejecutivo. Todo mundo debería poder obtener la personería jurídica, que es ese reconocimiento de que ahora usted existe como persona. Ahora bien, eso es diferente a definir puntualmente si esa organización quiere formar parte o puede, porque falta ver que cumpla con los requisitos que esa organización federada establece para formar parte de la estructura federada. El hecho de que usted exista como organización deportiva no implica necesariamente, inmediatamente, como un derecho natural, que usted vaya a formar parte de la determinada
federación nacional. Usted puede existir porque usted tiene el derecho constitucional y usted cumplió con los requisitos de ley para existir como persona jurídica deportiva, pero eso no quiere decir que inmediatamente usted forma parte de la estructura federada. Para formar parte de la estructura federada tendremos que haber esos estatutos, cumplir con esos requisitos y con esos procedimientos. Son dos cosas distintas. Bien, y acá una dice, ¿por qué las juntas directivas, las elecciones de juntas directivas de federaciones no coinciden con los ciclos olímpicos? Yo no sé, no sabría responderle, no sé, debe ser, no sé, no estaba en el momento cuando no fui parte, no tengo idea en el momento en que se estuvo modificando la ley, me imagino que fue un tema de tiempo, pero no me atrevería a opinar porque la verdad desconozco, yo sí creo que sería sano para los efectos especialmente porque el deporte no es una cosa, el deporte de élite, de competición, no es una cosa aislada. Entonces, imagínese usted que usted como federado entra a la mitad del ciclo de las competencias y termina a la mitad. O sea, desde el punto de vista de la planificación deportiva, no es lo más idóneo, no es lo más idóneo. Bien, podemos pasar ya a las conclusiones finales. Bueno, perfecto. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos. La verdad que una experiencia completamente nueva. Yo espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un verdadero placer. Me reitero a su disposición. Obviamente, yo no tengo ninguna red social, así que no me van a encontrar allí, pero pues obviamente me pueden localizar a través de mi página web damarisjohn.com. Ahí está toda mi información, así que yo quedaré totalmente a su disposición. No quisiera irme sin dejarle este último mensaje. La fortaleza de un equipo es cada uno de sus miembros, pero la fortaleza de cada miembro es el equipo. Y eso son las organizaciones deportivas. Trabajando juntos, solo juntos, realmente se pueden lograr los objetivos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias, Damaris, por esta gran conferencia sobre la buena gobernanza en las organizaciones deportivas. Le damos las gracias a todas las personas que han estado en esta conferencia a través de Zoom y a través de nuestro canal de YouTube. Les recordamos que queda la conferencia en el canal de YouTube para cualquier tipo de consulta posterior o si la quieren compartir. Queremos agradecerle a cada una de las personas que han estado con nosotros durante este ciclo de conferencias virtuales que ha dado el Comité Olímpico de Panamá durante este mes de abril, con la conferencia de manejo emocional por María Chamorro, la conferencia de construcción de un Instagram ganador por parte de Andrea Flores, el atleta y los medios de comunicación, en la que estuvo presente mi persona junto a Alessandra Mezquita, también el foro de entrenamiento en casa, moderado por Carlos Iván Bermeo y con la participación de 13 entrenadores del alto rendimiento de nuestro país, y este de buena gobernanza en las organizaciones deportivas por parte de la licenciada Damaris John, que nos acompaña en este momento. Agradecerle también a todo el equipo que hay detrás de cada una de estas conferencias, conformado por el Comité Olímpico de Panamá, a las federaciones nacionales que nos apoyan con la divulgación de cada una de estas conferencias y a todas las personas que han estado presentes en las conferencias. Recordamos que a los presentes se les va a dar un certificado de participación y también a los que han estado pues en todo el ciclo, pues por supuesto uno también de esa magnitud. Y estén pendientes a nuestras redes sociales, a nuestras publicaciones, ya que para el mes de mayo seguiremos con más formaciones y nos gustaría por supuesto contar con cada uno de ustedes. Damaris, el presidente Camilo, no sé si tienen algún comentario adicional que quieran dar. Bueno, no sé el presidente, yo sí muy rapidito quería comentarles, como parte de su estrategia educativa, el comité, bueno, ya como comenté durante la charla, ha venido desarrollando una serie de formaciones. Para este año tenemos 3 formaciones, así que estén atentos, 3 presenciales, que estén atentos a las redes sociales del comité, ahora tú las mencionarás, para que puedan acceder a las formaciones y sean parte de las mismas. Presidente. No, de mi lado solo darle las gracias a todos los que han estado participando en la conferencia, por supuesto a los conferencistas, porque sé que esto es trabajo, hay que prepararse, hay que hacer bastantes cosas para luego dar la conferencia y estar al frente de todo este público pues, que
nos está acompañando. Felicidades, muy buenas todas, la verdad es que las he disfrutado desde acá, desde la casa, y han servido para incrementar mis conocimientos. Gracias a todos los que nos escucharon hoy. Claro que sí, muchas gracias. Nuestras redes sociales son @colímpicopanamá, C Olímpico Panamá, en Instagram y en Twitter. En Facebook estamos como Comité Olímpico de Panamá y nuestra página web es copanamá.com. Ahí pueden pues buscarnos, también nos pueden escribir a atención@copanamá.com cualquier duda que tengan, y pues cada uno de ustedes que se ha registrado en esta conferencia tengan en cuenta que les va a llegar información de la siguiente. Que tengan todos muy buenas tardes, gracias por habernos acompañado en la conferencia del día de hoy y en el ciclo de este mes de abril.